Willanahuasi, www.willanahuasi.pe. Las Bambas te escucha. Compañeros de la comunidad de Collota, para informarles que me llegó la invitación del alcalde de la municipalidad para asistir al presupuesto participativo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo qué obra podemos priorizar para el desarrollo de nuestra comunidad. Yo pienso que hagan nuestro ruedo de toros. Yo creo que sería nuestra casa comunal. Mejor que refaccionen nuestra capilla. A ver, compañeros, creo que estamos hablando del desarrollo de nuestra comunidad. En ese entender, yo creo que deberíamos priorizar agua potable para nuestra comunidad, porque nuestros hijos siempre se están enfermando. Efectivamente, debemos pedir algo que nos beneficie a todos de la comunidad y que nos ayude en salud, educación, y así podamos todos ser parte del desarrollo de nuestra comunidad. El desarrollo de una comunidad es un proceso donde todos los miembros se unen para realizar una acción colectiva y generar soluciones a problemas comunes. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. Hoy te contaremos sobre el proyecto de desarrollo agropecuario implementado por Minera Las Bambas en la provincia de Cotabambas. Este proyecto inició el año 2016 en 7 comunidades beneficiando a 340 familias. Para el cierre del año 2022, el proyecto alcanzó a 17 comunidades en beneficio directo de 1.551 familias con acciones orientadas a mejorar la producción agropecuaria y seguridad alimentaria de los pobladores. Además, durante las campañas agrícolas anuales, se consideró la entrega de maquinaria agrícola, herramientas, fertilizantes, agroquímicos, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica. La implementación de proyectos de desarrollo agropecuario articula 2 principales componentes: agricultura familiar y fortalecimiento de la cadena productiva en ganado vacuno y ovino, los mismos que se implementaron en las comunidades de Carmen Alto, Saxahuilca, Tumille, Jehuira, Choquecantío, Pumamarca, Manuel Seguane Corrales, Jasa, Huanacopampa, Chignahui, Chuicuni, Jaguapirgua, Conjaca, Antuyo, Ayagua, Chila y Choquere. Saúl Vigil, responsable del área de desarrollo social de Minera Las Bambas, nos detalla las acciones implementadas sobre este proyecto. Por ejemplo, por hectárea hemos tenido una producción de 45 toneladas de avena forrajera, 22 toneladas de papa por hectárea, 10 toneladas de ajo por hectárea, 1.800 kilos de tarwi por hectárea, 1.600 kilos de quinoa por hectárea, 1.600 kilos de cebada, en un promedio de 2.298 soles de ingresos que tenía la familia en el año 2016, al cierre del año 2022 se ha incrementado a 4.715. Asimismo, el señor Froilán Alarcón, presidente de la comunidad de Carmen Alto, destaca los resultados del proyecto. Agradecerle a la empresa minera Las Bambas por el apoyo en tema de cultivos andinos, quienes nos ha apoyado desde la preparación del terreno y todo en coordinación con ellos se ha trabajado. Y este año hemos sacado buena cosecha, gracias con el apoyo, nos ha dado guano, todo lo que es parte técnica nos ha apoyado. El proyecto de desarrollo agropecuario permite mejorar las condiciones de vida de los pobladores del área de influencia directa de Minera Las Bambas, garantizando alimentación saludable, producción y comercialización de cultivos andinos con excelentes resultados. En Las Bambas, juntos la hacemos. En el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Escúchanos en los 97.5 FM. Surfui, la voz de todos. Surfui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui.
el informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chasquiricamuichis, Guayraicuna, Panaicuna, Kunampunchaypaj, ñatarikamusianchis, Riki, lunes 3 de julio. En este año 2023. Napaykuita chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, Guayraicuna, Panaicuna, Kay Huayra Wasimanta Pachariki, Kay Picasian Informativo Willaricui, Cancunapa, Jallipin, provincia de Cotabambas, provincia de Antabamba, nuestros amigos allá en Grau, en Paruro, en Chumbivilcas, Maikuna Manchariki, Chayarimusianiki, Kay Huayra Wasinchis, Surfu, Yapanchis, Rimaini, Guayraicuna, Panaicuna, no Kaykuña, Kay Piña Taricamuseiku, Kay Guayra Wasinchispi, Kay Informativo Willaricui Niscawan, Cancunawan Cusca. Kinapis Napaycusa, Guaycanchista, Hernán Zulca, Kay Piña Casian, Hernán, Guaycay, Alillanchi Minaya, Taricamusianki. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y también hasta donde llegan las ondas de Radio Surfuy. Hoy ya prácticamente 3 de julio de 2023, iniciando la semana, y bueno, les estaremos compartiendo toda la información hasta las 8:30 de la mañana, la información de del ámbito local, nacional, regional, internacional, y también más adelante estará con nosotros nuestro compañero de labores Gonzalo Huirce con las notas deportivas acerca de la Copa Perú, etapa departamental provincial que se realizó el día de ayer. Resultados que alegran a unos, resultados que a otros les da mucho que decir. Claro que sí. Bueno, Guayraicuna, Panaicuna, no Kaykupa, Seriki, Kay Piña Taricamuseco, Callarizonchis, Kay Informativo, Willaricui, Niscawan, Hakucho y Maimana, que hacen información, Niscacunawan, antes Riki con Amponcha Kariki, Napaicusonches, Guayranchiscuna, Tariki, Hakai, Gasia, Riki, comunidad de Sausama. Ayer su equipo, pues, de Sausama estaba jugando un partido bastante importante ante el Municipal de Cotabambas, un partido bastante interesante, bastante vibrante en el estadio de Molino Pampa, Guayraicuna, Panaicuna. Ahí se han encontrado nuestros hermanos y hemos visto pues un vibrante encuentro. 6:44. Vamos con información, y es que la Corte Suprema evaluará el miércoles 5 de julio pedido para levantar secreto de las comunicaciones de Pedro Castillo y otras 13 personas. Muchísima atención con esta información. Desde el Ministerio Público se solicitó que las principales empresas de telefonía del país remitan el reporte histórico de las comunicaciones de los involucrados en el intento de golpe de Estado. La audiencia en la que se evaluará pues el pedido fiscal será privada. La Corte Suprema evaluará este miércoles 5 de julio el pedido del fiscal para que se ordene el levantamiento del secreto de comunicaciones del señor Pedro Castillo y otras 13 personas implicadas en el fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año 2022. En audiencia virtual de carácter privado, a realizarse pues desde las 11 de la mañana, el juez supremo, el señor Carlos Checkley, analizará pues el requerimiento realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, como la participación de los implicados en los respectivos abogados para emitir la decisión respecto a este pedido que está desarrollando la Fiscalía, el pedido de levantamiento del secreto de comunicaciones del señor Pedro Castillo durante el golpe de Estado que se dio pues el 7 de diciembre del año 2022.
Vamos con más información, amigos, y bueno, encuesta de Ipsos manifiesta lo siguiente, el 61%, preste mucha atención, 61% no votaría por Keiko Fujimori en su cuarto intento. Esta señora sigue intentando, pretendiendo llegar al gobierno. Y bueno, el sondeo realizado en este caso por Ipsos 21 grafica el rechazo de Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori a la clase política en general y al Congreso de la República en particular. En casi 2 años se ha iniciado el actual quinquenio. Los partidos políticos no logran revertir la desconfianza y en este caso desprestigio también de los ciudadanos, y en este caso, amigos oyentes, Keiko Fujimori no descarta postular nuevamente a la presidencia de la República y sería su cuarto intento. Y bueno, en las 3 ocasiones, recordemos en el 2011, 2016 y 2021, no alcanzó su objetivo, y todo indica esta vez que no será la excepción, y por lo menos, amigos oyentes, es la fotografía que se tiene hasta el momento, que nos demuestra la última encuesta realizada por Ipsos por Perú 21. El estudio realizado a nivel nacional grafica que si bien hay un núcleo del 11% que se mantiene fiel en su tiempo al fujimorismo, la resistencia a la lideresa naranja, a Keiko Sofía Fujimori, es mucho mayor. 61% de la ciudadanía sostiene que definitivamente no votaría por ella en las siguientes elecciones. Y bueno, esta es una cifra que se ha visto pues en otras oportunidades, que Keiko Fujimori mantiene un rechazo importante de más de 2/3 de la población, y se ve pues el desagrado en el interior del país, el rechazo a un 66%, y a un nivel de regiones sube pues en un 81% en el sur. Precisó esto, amigos oyentes, esta información el director de estudios de opinión de Ipsos, Guillermo Loli. Bueno, ahí está la información. Lo cierto es que la señora, en este caso, pues Keiko Sofía Fujimori, pretende lanzarse nuevamente a la presidencia de la República. Tiene un rechazo amplio en el sur del país y en otras localidades. Y bueno, al parecer no se está midiendo esto. Sin embargo, pues ella sigue con esta obsesión, podríamos decir así, de querer ser presidenta del país. 6:48. Vamos con más información. ¿Y qué está pasando? Bueno, una fiscal liberó pues a 2 cómplices de El Maldito Cris, este delincuente que asesinó a un sereno en Lima. Fue capturado en una balacera y no fue capturado, falleció en una balacera con la policía, hiriendo gravemente a unos efectivos policiales, y tras este operativo de captura también se logró capturar a 2 cómplices, los cuales fueron liberados por una fiscal. Y según información, uno de los liberados ya estaría pues en Chile, ya habría fugado, ¿no? Maldito Cris, uno de los presuntos cómplices, ya fugó a Chile y el otro está no habido, informó así el jefe de la DININCRE. Uno de los presuntos cómplices de, en este caso, pues, Joseph Fuentes González, alias Maldito Cris, se encuentra ya en Chile, estaría fugado, mientras que el otro está como no habido, luego que fueran liberados por la fiscal, óigalo bien, María del Socorro Abad. Así lo informó el general de la Policía Nacional del Perú, el señor Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DININCRE. Precisó que hay suficientes indicios para afirmar que Alvin Vargas García ya se encuentra en Chile y que se han hecho pues las coordinaciones con la policía del país sureño para advertirles del peligro que representa pues su presencia de este delincuente en territorio chileno. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estos señores han sido liberados? Maldito Cris dan por concluido el nombramiento también de la fiscal que liberó a los presuntos cómplices. Esta fiscal que ha liberado pues a estas 2 personas, a estos 2 delincuentes, ha sido ya destituida de la fiscalía. La han sacado inmediatamente porque la policía habría presentado las pruebas contundentes y nos explican por qué se ha liberado a estos 2 cómplices. Se hizo las pruebas de absorción atómica, las pruebas científicas correspondientes que determinaban que estos delincuentes habían disparado contra la policía, habían participado en la balacera y que debían ser procesados judicialmente. Sin embargo, la fiscal, la señora María del Socorro Abad, fue pues la que dio la autorización
para que se libere a estos dos delincuentes. Y ahora estos dos delincuentes, uno de ellos ya se encuentra en Chile y el otro está como no ha habido. La policía está intensificando la búsqueda de estos delincuentes. Bueno, porque es un problema pues que eleva niveles de riesgo y peligro. Eso es lo que ha podido ocurrir, o es lo que ha calificado pues la Fiscalía para la destitución de esta fiscal de Lima, la señora María del Socorro Abad. Lamentable lo que está ocurriendo cuando la policía hace un trabajo de capturar, poner tras las rejas a delincuentes. Muchas veces los fiscales se apresuran en liberarlos, ¿no? Ahí sí ya están al toque para cumplir con la ley, y en menos de 48 horas muchas veces los liberan. Y eso es preocupante, eso genera mucha molestia a la ciudadanía, porque lo que está pasando es que los índices de delincuencia a nivel nacional y sobre todo en Lima, la capital, están creciendo. No son muy fuertes. Muchos ciudadanos no caminan tranquilos, no caminan pues con libertad. Muchos tienen que estar andando, por lo menos en la capital, con el temor de que en cualquier esquina pueden ser objetos de un asalto. ¿Y esto por qué? Porque no se está aplicando correctamente la ley, y pese a que la policía hace las capturas correspondientes a través del grupo Terna, a través de diversos operativos, capturan a delincuentes y cada día están ingresando a las comisarías, pero son liberados. Muchos también delincuentes son liberados. ¿Por qué? Porque tienen pues, por ahí este beneficio de haberse hurtado por hurtos menores, hurto menor, y los liberan rápidamente, pero apenas a la media hora de que se hayan sido liberados, están volviendo a robar en otra esquina. Y esas cosas sí están preocupando mucho a la colectividad en nuestro país. 6:53. Lamentable, amigos oyentes, el actuar de la jueza. Y bueno, continuando con estas informaciones de extorsión, de asesinatos, y desbaratan, amigos oyentes, una banda de extorsionadores en el mercado de Trujillo. Y bueno, un grupo criminal cayó durante el operativo al interior del inmueble en un centro de abastos. La Policía Nacional del Perú ha desarticulado pues la banda delictiva integrada por ciudadanos venezolanos que se dedicaba a extorsionar a trabajadores y comerciantes del mercado de Ermelinda, esto en Trujillo. Los integrantes, amigos oyentes, conocidos los malditos de la Ermelinda, fueron detenidos durante un operativo ejecutado en el tercer piso de un inmueble que está ubicado pues en la avenida La Unidad, en dicho centro de abastos donde se alojaban. Y bueno, al respecto, la policía recibió la información sobre el paradero de este grupo criminal a través de una llamada telefónica, y los detenidos fueron identificados como Pablo Navas, de 29 años, José Garrido, de 20, Francisco Camacho, de 25, Diego Silva, de 26 y Moisés Torres, de 26 años. Y bueno, a pesar de los intentos de fuga por parte de los delincuentes, quienes se refugiaron en el baño o intentaron pues escapar trepando por un tragaluz, no lograron, gracias a esto a una rápida intervención del personal policial que frustró la huida de estos malditos. Y bueno, como resultado de la operación se incautaron, presten mucha atención, 2 armas de fuego, 2 cartuchos de dinamita, 27 municiones, 5 equipos celulares y una tablet. Además, también se les ha decomisado una bolsa de marihuana. Bueno, los detenidos se les atribuye la comisión de diversos actos ilícitos, como el delito contra la seguridad pública en la modalidad de uso y porte de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de explosivos, y delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Y bueno, estas detenciones, amigos oyentes, realizadas tras una verificación de la información obtenida, son parte del plan de operaciones Estado de Emergencia La Libertad cuarto 2023 de la Policía Nacional del Perú. Y ojalá estas personas detenidas, estos venezolanos de esta banda criminal, sean pues encarcelados, que se haga cumplir la ley. Y bueno, por ahí no haya sorpresas como lo sucedió con el maldito Cris, de que den pues la jueza del mando, la mando a torcer y dejarlos libres. Ojalá que se dé la pena máxima.
6 de la mañana con 56 minutos. 6 con 56 minutos. Huecaicuna panaicuna, kai guaira wasinchispis surfu y yapanchis rimaini huecaicuna panaicuna. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos allá en Coyurqui. Gracias por la sintonía a través de Radio Guaira. Nuestros hermanos en el distrito de Cotabambas, gracias a Poder Chasqui, Radio Poder Chasqui, que nos acompaña con el informativo Huillarico, y a nuestros hermanos en Santo Tomás, gracias a Radio La Grande, que también se encuentra pues en sintonía a esta hora de la mañana. No se olviden el número telefónico de la radio, es el 974782420 para sus comunicados. De repente por ahí tienen alguna información importante a esta hora de la mañana. Con mucho gusto nosotros vamos a darles a la cabida correspondiente para hacer sus informes. Ya se viene el Día del Maestro, ¿no? Ya van a festejar a nuestros profesores, a los maestros, que de verdad nuestro respeto a todos los buenos docentes, estos maestros que se esfuerzan día a día por mejorar la calidad de enseñanza, por mejorar la educación en nuestro país. Hay muchos maestros que de verdad se esfuerzan, no están contentos solamente con haber obtenido de repente el grado de profesor, sino tienen y buscan capacitarse más. Muchos ya realizan algunas otras maestrías, se siguen capacitando en técnicas de enseñanza. Un abrazo muy grande a ustedes, maestros, y sé que muchos de ellos nos están escuchando a esta hora de la mañana. De verdad, desde aquí, desde Radio Surfuy, a mandarles un saludo inmenso, un abrazo muy grande desde el informativo Huillaricuy, ¿no? La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:58 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer qué tenemos preparado para el día de hoy. Hoy lunes 3 de julio del año 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Qué nos dice, qué nos informa, qué nos indica nuestra frase del día? Vamos para la frase, amigos oyentes, para el día de hoy. Preste mucha atención, agarre lapicerito y papel a la mano y apunte lo siguiente, ¿eh? La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esto corresponde a nuestro gran amigo Aristóteles, un gran filósofo. Así es que no te olvides, la inteligencia no solo consiste pues en el conocimiento, no vayas a creer que con toda la teoría eres inteligente, sino también es la destreza de aplicar estos conocimientos en la práctica. ¿Quién nos dice esto? Aristóteles. 6:59 minutos, vámonos al encuentro con historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? 6:59 minutos. El día de hoy, 3 de julio, se celebra el Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Vamos al año de 1829, un día como hoy, el presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, le declara la guerra al Perú por la posesión de los territorios amazónicos. Entre tanto, un día como hoy, 3 de julio del año 1834, la Inspección General del Ejército es creada por el presidente Luis José de Obregoso. Se genera pues y se crea la Inspectoría General del Ejército. En el año de 1898, un día como hoy, 3 de julio, una escuadra española de 6 barcos dirigida por el almirante Cervera es derrotada por otra estadounidense en la bahía de Santiago. En ese accidente murieron 323 españoles y España perdió Cuba. 7 de la mañana con 00 minutos. Entre tanto, en el año de 1949, nace en Lima la comunicadora Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República durante el año 2000. Vamos al año de 1959, Alejandro Olmedo, tenista arequipeño, es declarado campeón mundial en Wimbledon, esto en Inglaterra. Entre tanto, en el año de 1978, un día como hoy, Tratado de Cooperación Amazónica se firma entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. En el año 2008, un día como hoy, por primera vez al Perú llega el espectáculo de lucha libre de la WWE.
un espectáculo bastante atrayente para los peruanos respecto a la lucha libre. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos a conocer nuestros titulares para el día de hoy aquí en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. La hora nacional en todo el Perú, 7 de la mañana con 1 minuto. Buenos días a todos nuestros amigos nuevamente. Buenos días, Cotabambas. Buenos días a nuestros amigos de Chumbivilcas, a nuestros amigos de la provincia de Antabamba, nuestros hermanos allá en la provincia de Grau. Muy buenos días. Estamos iniciando nuevamente el informativo Willaricui con los titulares para el día de hoy. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos, pues también en Japagmarca. Muchísimas gracias por la sintonía. Informativo Willaricui, el número telefónico de la radio 974-78-2420. Nos vamos de inmediato a los titulares en el plano local en el informativo Willaricui. Vamos con titulares, amigos oyentes, en el ámbito local y compartimos con ustedes la siguiente información. Y bueno, inicio de campaña de emisión de licencia de conducir en la provincia de Cotabambas. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Transporte y Circulación Vial, la División de Regulación y Autorización de Tránsito, ha puesto en marcha una campaña para la emisión de licencias de conducir categoría B2, B y B2C en los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Y la campaña comenzará en el distrito de Mara. 7 de la mañana con 3 minutos. Entre tanto, en el distrito de Mara, el fin de semana se desarrolló un taller de mujeres con el fin de reactivar la Federación Distrital de Mujeres. Para el mismo, recibieron información y también fueron escuchadas por parte del proceso de reactivación. Como parte del proceso de reactivación. Por otro lado, el distrito de Mara pues se hizo presente a través de una delegación en el saludo por el 166 aniversario de creación política del distrito de Akira. Esto el 29 de junio allá en Akira, donde compartieron pues gratos momentos con en este caso, los integrantes de la Municipalidad Distrital de Akira, nuestros hermanos del distrito de Mara. 7 con 3 minutos, vámonos con más titulares a esta hora de la mañana. Vamos con más titulares y bueno, la Corte Suprema, las protestas no debe vulnerar, transgredir o violentar los derechos fundamentales y el Poder Judicial afirma que es respetuoso del derecho de la legítima protesta pacífica. Por tanto, señalan que no podrían sancionar la conducta de esa naturaleza, amigos oyentes. Y bueno, es una reciente sentencia casatoria de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y que estableció que las protestas que impliquen daño a la propiedad pública o privada, el entorpecimiento de los servicios básicos, el bloqueo de carreteras, el ingreso violento a instalaciones públicas o privadas, la destrucción de bienes sociales o públicos, la destrucción de documentos judiciales, la quema de locales de partidos políticos, la destrucción de monumentos históricos u obras de arte, el vandalismo, etcétera, incluso de manera pacífica afectando a terceros, no tiene cobertura constitucional y deben ser sancionados penalmente. 7 con 4 minutos, muchísima atención. Y como todos los lunes, hoy en la sección de nutrición abordaremos en esta edición el tema de beneficios del consumo del huevo con la nutricionista del Centro Médico de Antahuasi. Vamos a conocer cuáles son estos beneficios que nos da este importante alimento. Más titulares en el informativo Willaricui a las 7:04 de la mañana. Niña fue arrastrada por el río Casichigua y se encuentra desaparecida, amigos oyentes. Ayer, bomberos voluntarios de Abancay emprendieron la búsqueda incansable de una niña de 12 años de edad que posiblemente fue arrastrada por la corriente del río de Pachachaca. El hecho ocurrió en la playa natural de la altura del peaje Casichigua, cuando justamente con su familia la menor disfrutaba de un día de esparcimiento. Y bueno, amigos oyentes, el hecho ocurrió el día de ayer al mediodía, por lo que los hombres de rojo se constituyeron hasta el puente de Casichigua, desde donde realizaron la búsqueda de arriba hasta donde ocurrió el suceso, sin haberse ubicado aún a la menor desaparecida el día de ayer en el río Pachachaca.
7:06. Entre otras informaciones en el plano regional, está causando sensación allá en Abancay la posible presentación de las lindas chiquillas de la agrupación Marroyu. Según dicen, se presentará en Abancay y Andahuaylas. Los originales de Marroyu de Néstor Yucra preparan maletas para enrumbar hacia la región Apurímac y su presentación estaría preparada para el 29 y 30 de julio por Fiestas Patrias en Abancay. El espectáculo más esperado por todos los tiempos, sin duda, es el arribo de la agrupación Marroyu de Néstor Yucra, sobre todo allá en Abancay y Andahuaylas. Las lindas chiquillas y los lindos chiquillos, con más de 15 artistas en escenario, directamente desde Bolivia se estarían presentando, según informan, allá en Abancay y Andahuaylas por Fiestas Patrias. Vamos con más titulares. Y la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas fue declarada visitante distinguida de Abancay. Y bueno, el mes de aniversario número 95 de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, de la ANP, la Municipalidad Provincial de Abancay tuvo el honor de recibir a la presidenta de la ANP, Magíster Zuliana Lainez Otero, en una ceremonia especial llevada a cabo el pasado sábado 1 de julio. Durante este evento importante, el regidor Alain Espinosa Robles, en representación de la Municipalidad Provincial de Abancay, hizo la entrega de la resolución municipal que declara visitante distinguida a la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Magíster Zuliana Lainez Otero. 7:07 y esta información es preocupante, molesta, ¿no? Y es que dictaron cadena perpetua a un padrastro que abusó de su hijastra de 5 años de edad. Fue sorprendido en fragancia por la madre de la víctima. Este sujeto, en buena hora, ya está tras las rejas. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincheros logró que la justicia purimeña sentencie con la máxima pena al padrastro de una menor de 5 años de edad que fue sorprendido pues por la madre de la víctima cuando abusaba de ella. Se trata de quién, Franklin Coriñaupa Flores, de 29 años, es este sujeto, Franklin Coriñaupa Flores, de 29 años, quien pasará el resto de su vida en la cárcel por el delito de violación de la libertad sexual en su modalidad de violación sexual a una menor de edad. Los hechos ocurrieron todavía el 6 de marzo y hace muy poco se dio la sentencia a este delincuente, a este criminal que cometió este delito. 7:09. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. Y bueno, temperaturas sobre lo normal persisten en la costa norte y centro hasta la quincena de julio. Hasta por lo menos la quincena, amigos, de julio, la costa norte y centro del Perú continuará registrando temperaturas bajas, y esto en Piura llegaría a 33. Del Perú continuará registrando temperaturas diurnas y nocturnas por encima de sus valores normales, llegando a 33 grados Celsius en Piura, y se prevé que en la costa en primeras horas de la mañana se presente cielo cubierto con niebla y llovizna aislada, principalmente en zonas próximas al litoral costero de los departamentos de Ica, Lima, Ancash y La Libertad, en zonas de poca cobertura nubosa, que registrarían ráfagas de viento con valores cercanos a los 30 kilómetros por hora, principalmente por las tardes. 7:10 a.m. Atención, vamos con más titulares. Nos vamos a la región del Cusco. Temperatura nocturna en la sierra descenderá pues a valores inferiores a los 18 grados bajo cero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, indicó que el domingo 2 y martes 4, hasta el martes 4 de julio, se presentarán descensos de temperatura nocturna en la sierra y en este caso pues reportarán valores inferiores a los 18 grados bajo cero, según el último aviso, el aviso número 137 de nivel naranja. En este caso se esperan ráfagas de viento con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna. O sea, durante el día el calor va a ser más intenso, el sol va a estar más fuerte, y en la noche estaría pues produciéndose las temperaturas bajas con bastante intensidad. Tenemos que abrigar a nuestros niños, tenemos que abrigar a nuestros adultos mayores.
7 de la mañana con 10 y nos vamos hasta la región de Cajamarca y en esta provincia, amigos oyentes, resaltan el éxito de Feria Agrícola para promover productos locales. Emprendedores fueron capacitados por la SUNAFIL y Ministerio de Producción previo a la actividad del certamen, y en un ambiente de festivo de rojo y blanco por el inicio del mes de la patria, más de 60 productores participaron en la tercera edición de la feria. Consume lo que Cajamarca produce, que se desarrolló el fin de semana en la explanada del complejo Capajñán y tuvo como invitado a la provincia de San Marcos y el distrito de Asunción, que exhibió sus mejores productos. Y bueno, amigos oyentes, previo al certamen, los emprendedores fueron capacitados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Ministerio de la Producción, considerando que se trata de negocios formales, uno de los requisitos para acceder a la feria organizada por la Municipalidad de Cajamarca, el Gobierno Regional, la Cámara de Comercio y la Asociación de los Andes, organismo corporativo de la minera Neumann Yanacocha. 7:12 y dirigentes de Cusco se preparan para la tercera toma de Lima. Dirigentes de la Sociedad Civil Unidas en Cusco informan que a partir de la fecha trabajarán para la tercera toma de Lima, programada para el próximo 19 de julio en contra del gobierno de Dina Boluarte. Walter Torres Orcón, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru de el Cusco, FARTAG, informó que a la fecha ya tienen coordinaciones con otras regiones del país para que en este caso las manifestaciones se realicen de manera conjunta. Aseguró que serán contundentes para exigir que se vayan todos y una convocatoria a elecciones y cierre del Congreso. Bueno, ya hemos tenido la experiencia de la primera, la segunda toma de Lima, que realmente fue un fracaso, y ahora están convocando a una tercera. Bueno, y esto ya es más por un tema de protagonismo, porque lo que quieren más los peruanos en estos momentos es reactivar su economía, comenzar a trabajar, y se está logrando de alguna manera. Por ejemplo, en estas fiestas del Cusco se ha desarrollado una reactivación bastante importante. Hay datos importantes que ha lanzado la MINCETUR respecto a lo que viene a ser las fiestas del Cusco, cuánto de economía se ha movido y así por el estilo. Se está generando movimiento económico. No entiendo hasta dónde van a llegar estas protestas. 7:14. Vamos con más titulares. Bien, amigos, vamos con más titulares. Y el Ministerio de Salud inicia mañana la campaña de vacunación contra polio y sarampión en 12 regiones de nuestro país. También se incluye la provincia constitucional del Callao. La meta es proteger a más de 2 millones de menores de edad de 5 años. Y el Ministerio de Salud iniciará, amigos oyentes, el día de hoy está iniciando la campaña de vacunación contra el polio y la sarampión en 12 regiones y la provincia constitucional del Callao. El objetivo es que los niños y niñas menores de 5 años completen sus dosis contra la poliomielitis y la sarampión, enfermedades que causan discapacidad e incluso la muerte. La meta es vacunar a más de 2 millones de menores de 5 años de Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao, donde existen brechas en la cobertura de vacunación contra la polio y el sarampión. 7:15 y el MINCETUR menciona que las festividades por el Inti Raymi generaron impacto económico por 33 millones de soles. Se movilizaron alrededor de 36,000 asistentes entre residentes cusqueños, turistas nacionales y extranjeros. Ojo, solamente estamos hablando del Inti Raymi, que ha generado un promedio de ingreso de 33 millones de soles para la región del Cusco. La llegada de cientos de turistas nacionales y extranjeros, además de la masiva asistencia de la población cusqueña a las actividades celebradas en el contexto del Inti Raymi, histórica ceremonia religiosa jubilar que se realiza cada año en la región del Cusco como homenaje al dios Sol, se generó un impacto económico de 33 millones de soles, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Y hay quienes decían que no se lleve a cabo el Inti Raymi, que no se festeje. Miren cuánto ingreso ha generado para para la región del Cusco, en este caso. Nuestros amigos de la Mincetur han lanzado pues esta información. Son 33 millones. Se movilizaron alrededor de 36,000 asistentes. El 44% fueron residentes locales, el 31.5% turistas extranjeros y el 24.5% turistas nacionales. Las actividades económicas en la región, sobre todo los negocios vinculados al turismo, han experimentado un impulso positivo durante las fiestas del Cusco, refirió el ministro Juan Carlos Maten, en este caso de la cartera del Mincetur. 7 de la mañana con 16 minutos, amigos oyentes, y la Gerencia de la Libertad ofrece recomendaciones para cuidar la salud sobre Guillain-Barré. ¿Qué bacteria podría haber causado el aumento de casos en la Libertad? Y una bacteria que se encuentra principalmente en aves domésticas como el pollo sería la causa del incremento de los casos del síndrome de Guillain-Barré en la región La Libertad, según resultado de las muestras enviadas por la Gerencia Regional de Salud al Instituto Nacional de Salud. Se trata del Campylobacter genuini, que ha sido encontrada en las dos muestras de heces remitidas. Amigos oyentes, lo que informa que el antecedente de un proceso infeccioso intestinal como condicionante para la respuesta autoinmune posterior. Debido a que el pollo es la carne principal de consumo en La Libertad, la Gerencia Regional de Salud ha recomendado lavar bien los alimentos antes de prepararlos, así como la vajilla, utensilios y mesa usada en su preparación. Y también, amigos oyentes, también ha pedido a la población el lavado constante de manos antes y después de manipular los alimentos para evitar la contaminación cruzada, la adecuada cocción de los alimentos, principalmente si se trata de aves. Y bueno, amigos oyentes, de acuerdo por el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, La Libertad, a la fecha aún se han registrado 24 casos del síndrome de Guillain-Barré en la región norteña. Los pacientes provienen de las provincias de Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén y Patás. 7:18. Entre otras informaciones, en el plano nacional, la Corte Suprema evaluará el miércoles 5 de julio pedido para levantar el secreto de comunicaciones de Pedro Castillo y otras 13 personas. Muchísima atención desde el Ministerio Público, la Fiscalía. Se solicita pues que las principales empresas de telefonía del país remitan el reporte histórico de las comunicaciones de los involucrados en el intento de golpe de Estado provocado por Pedro Castillo. La audiencia en la que se evaluará el pedido del fiscal será en privado, según se dio a conocer. Vamos con más titulares, amigos. Y la toma de Lima, más de 8,000 policías se resguardarán nuevamente. Protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, informó que los policías han recibido capacitaciones sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos. La denominada tercera toma de Lima, una nueva protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte, tiene previsto realizarse el próximo 19 de julio en distintos puntos de la capital. Y para ello, la Policía Nacional desplegará más de 8,000 efectivos. Así lo informó el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, general Víctor Sanabria, quien detalló cuáles son los puntos estratégicos que abarcarán los policías. Damero de Pizarro, los conos de la capital y vías de acceso como Panamericana Norte, Panamericana Sur y la carretera central. Así es que, amigos oyentes, ya la policía también va previendo para esta tercera toma de Lima, que se realizará el próximo 19 de julio. 7 de la mañana con 20 minutos. Entre tanto, ministro de Defensa menciona: estaremos preparados ante posibles contingencias climáticas. Aseguró que desde su sector se realiza un trabajo profesional para las acciones preventivas correspondientes. El titular del Ministerio de Defensa, el señor Jorge Chávez, aseguró este domingo que el Perú estará en condiciones de enfrentar cualquier contingencia frente a los fenómenos naturales que podrían ocurrir en el territorio nacional. Cuando lleguemos a diciembre, puedo garantizar que vamos a estar mejor preparados ante cualquier contingencia, manifestó así el ministro de Defensa.
7 de la mañana con 20 minutos y más de 30.000 familias se verán favorecidas con el destrabe de proyecto de Chavimochic. Se ejecutará el canal de Madre gracias al documento firmado por el Poder Ejecutivo y el Gobierno regional. El gobierno, amigos oyentes, dio un paso más para destrabar la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic, al afirmar junto al Gobierno Regional de la Libertad una adenda con tal fin, cuyos efectivos favorecerán a más de 30.000 familias en el norte del país. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, participó en la ceremonia en la que se firmó la adenda 004-2023. En ella se dispone la ejecución del canal de Madre necesario para el desarrollo de esta obra, con la que se busca promover la irrigación y el desarrollo agrícola en el norte del país. 7:21 aquí en el informativo Huillaricuy. Nos vamos de inmediato a conocer los titulares en el plano internacional. En Francia, ¿qué está pasando en Francia? Francia vive pues sus horas más difíciles durante este año 2023, ya que las protestas se están incrementando tras la muerte de un adolescente y algunos reclamos que hace la ciudadanía de este país. Francia, el señor Emmanuel Macron y 7 ministros más se reunieron de urgencia ante la ola de disturbios en su país. En Francia, que vive 5 días de crisis social tras la muerte de un adolescente provocado por la policía, la prensa local asegura que el objetivo del encuentro es subrayar la firmeza y la unidad del gobierno ante la violencia desatada en las principales ciudades del país allá en Francia. También se discuten pues normas sobre la jubilación anticipada de, en este caso pues, muchos franceses quienes serían perjudicados. ¿Qué está pasando? Que se está promoviendo leyes en el que se alarga los años de jubilación de los franceses, y eso también sería otro motivo que está levantando los ánimos en las protestas allá en Francia. 7:22 titulares en el ámbito internacional y... Bueno, amigos oyentes, el Papa Francisco nombra al argentino Víctor Fernández como nuevo prefecto de la doctrina de la fe. El Papa Francisco ha nombrado al arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ex Santo Oficio, informó el día 1 de julio el Vaticano. Fernández, amigos oyentes, de 61 años, fue ordenado por el arzobispo en 2013 por el propio Francisco, a quien le une una fuerte amistad y con quien, amigos oyentes, coincide en posicionamientos considerados del ala progresista de la Iglesia, hasta el punto de que es conocido como teólogo del Papa por su plena sintonía ideológica. Y bueno, el prelado, actual arzobispo de La Plata, esto en Argentina, sustituirá el cargo al jesuita español Luis Francisco Ladaria, quien concluirá su mandato en septiembre tras 5 años de labor. 7:24 nos vamos con información internacional hasta Estados Unidos, donde 2 muertos y 28 heridos deja tiroteo en una fiesta en Baltimore, esto en Estados Unidos. El tiroteo se produjo durante una fiesta popular que había reunido en la calle a los vecinos del barrio de Brooklyn, en el sur de Baltimore. Los 28 heridos han recibido atención médica en hospitales locales y 3 de ellos se encuentran en situación crítica. Este tiroteo pues en esta localidad de Estados Unidos ha generado gran conmoción en la prensa norteamericana. 7:24. A esta hora de la mañana nos vamos de inmediato a los titulares en el plano deportivo. ¿Qué tenemos en el plano deportivo? Atención aquí en el informativo Huillaricuy. Nos vamos con información en el torneo local. Sporting Cristal goleó 3-0 a Unión Comercio y llega bien para enfrentar a Alianza Lima. Los celestes son líderes en la próxima jornada. Estarán enfrentando al conjunto íntimo. Yosimar Yotun fue expulsado del partido, lamentablemente con mucha autoridad. Sporting Cristal goleó 3-0 a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo.
Gallardo. El partido válido por la segunda fecha del torneo clausura y se jugó pues este domingo y se le colocó como líder en este caso del segundo certamen. Los celestes perdieron a su capitán Yoshimar Yotun, quien no jugará ante Alianza Lima en la próxima fecha por haber sido expulsado. Y bueno, amigos oyentes, el día de ayer el equipo de Sausamo no pudo frente al Cotabambas Fútbol Club y jugando en el estadio de Molino Pampa. La derrota, amigos oyentes, fue para el Sausama, que perdió por 3-1 ante el equipo de Cotabambas Fútbol Club. Y bueno, ahí hubo los hinchas, estuvieron apoyando al equipo de Sausama, al equipo de sus amores, pero sin embargo, amigos oyentes, faltó un poco más de técnica y táctica y se espera remontar esta situación en el partido de vuelta. 7 de la mañana con 26 minutos. Entre tanto, no le fue muy bien, que digamos, a el Deportivo Garcilaso en su último encuentro ante el Melgar de Arequipa. El partido jugado el día sábado quedó empatado 2-2 en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El cuadro cusqueño comenzó perdiendo el partido 2-0. Luego logró remontar en el empate y le faltó muy poco, quizás, para llegar a su tercer gol, pero lo cierto es que el equipo celeste, el pedacito de cielo, hasta ahora no está levantando cabeza en este torneo y está en media tabla. 7:27 minutos. 7:27, amigos oyentes, hasta aquí nuestros titulares en el informativo Huillaricui. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa para continuar con el desarrollo de las actividades en el informativo Huillaricui. Nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con más información aquí en Huillaricui a través de nuestras emisoras. Nos vamos de inmediato a la pausa y volvemos. Surfui, Yapanchispa Rimaininchis. 2019 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Charihuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Provincia Cotabambas, les saluda a su amiga Roxana Gutiérrez. Los invito a escuchar su radio Surfui, lo mejor de mis canciones, por siempre para ustedes, con cariño. Amor, te has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa. Tu amor no vale nada. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Usa bolsas reutilizables. En lugar de emplear bolsas de plástico desechables al hacer compras, lleva contigo bolsas reutilizables de tela, papel o materiales reciclados. Una campaña de Radio Surfui, la voz de todos. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surfui, a los lindos brazos de mi Radio Surfui.
entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 31 minutos aquí en el informativo Huillarico y Huequicuna Panaicuna. Ama Juan Caruichichu, número telefónico de la radio Nescata, 974782420. Huequicuna Panaicuna, ¿no? El día de hoy, Hernán, se está celebrando, ¿qué día? Bueno, el día de hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Un día muy importante. Hoy, 3 de julio, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Una fecha importante para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y el impacto que tienen en el medio ambiente. Para eso vamos a comunicarnos en unos instantes con los especialistas de la Gerencia de Medio Ambiente. Yo desde mi punto de vista recuerdo con nostalgia mi infancia en mi tierra natal, allí en Chumivilcas, donde las bolsas de plástico no eran pues comunes. Las compras se realizaban con bolsas de tela, se compraba pues el arroz, el azúcar, el pan, que venían empaquetados también muchas veces en bolsas de papel y se transportaban en bolsas de tela o también en las famosas alforjas que en algún momento mi abuela pues cuidaba con mucho esmero. Y de esa manera se evitaba pues el consumo de las bolsas de plástico que ahora son bastante comunes y están generando bastantes impactos medioambientales en nuestro planeta, ya que estas bolsas de plástico son hechas de polietileno, un derivado del petróleo, que tienen una difícil degradación y genera pues preocupación para especialistas medioambientales. En ese entender, hoy día vamos a conversar con Liz Espinosa. Ella es superintendente de la Gerencia de Medio Ambiente y, bueno, vamos a hablar acerca del Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Así es, amigos, y ya estamos en contacto con Liz Espinosa del área de medio ambiente para que nos dé mayores detalles acerca de este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto de comunicarme con todos. Liz, coméntanos, ¿cómo es que, cuándo, qué día, cómo es que se celebra el Día Libre de Bolsas de Plástico? ¿Qué tal? Sí, mira, qué importante, bueno, a pesar de que es un día internacional, o sea, es más que nada una toma de conciencia de que todas las personas tomemos conciencia de que este residuo, este producto y finalmente un residuo, ¿no?, de un solo uso, está generando un grave problema en el medio ambiente. Entonces, ya el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó que todos los 3 de julio se concientice a todas las poblaciones del mundo respecto a la necesidad de la reducción de las bolsas de plástico, ¿no?, de un solo uso, ¿no?, y fomentar el consumo responsable, ¿no? Es por ello que, como tú bien lo decías, estas bolsas de plástico actualmente son elaboradas y de una manera comercializadas, ¿no?, consumidas de una manera muy fuerte, muy alta, y que estas bolsas están generando un daño y causa al medio ambiente, y no solamente a ellos, ya se ha detectado que también a los seres vivientes, ¿no?, a todos los seres vivos. Claro. Estas bolsas, como tú ya bien lo decías, pues no se están reutilizando, no se reciclan y generalmente llegan pues a los botaderos, al suelo, a los ríos, al mar, ¿no?, generando un grave daño también en las especies, también animales, ¿no? Claro que sí. Liz, ¿y cuál es el origen de las bolsas de plástico? Bueno, estas bolsas de plástico, si bien es cierto, es un derivado que tú bien le decías del petróleo. Estas bolsas ya tienen mucho uso ya desde antes de los años 50, ¿no? Pero más que nada en los años 70, por ejemplo, con inclusive antes, con la Segunda Guerra Mundial, pues fue
plastificada, ¿no? Creada inicialmente de un derivado del petróleo, el polietileno, ¿no? Y fue creado pues en Inglaterra, ¿no? Sí, perfecto, Liz. Y bueno, muchas personas en el planeta, en el mundo, pues utilizan estas bolsas de plástico y lo usan de manera masiva. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué puede suceder con las bolsas de plástico después de usarlas? Bueno, estas bolsas de plástico, si bien es cierto, nos alivian el uso, son bastante versátiles en su uso, las recibimos de una manera tal vez desmedida, que tal vez ya debemos aprender, ya vamos a hablar de eso, de cómo poder prevenir esta contaminación. Puede durar, si es que se desechan, casi o más de 400 años, ¿no? En descomponerse. Entonces, si bien es cierto, dura todo ese tiempo, después de 4 siglos, descomponerse, 400 años, al descomponerse también liberan sustancias químicas que finalmente llegan, como les decía, a los ríos, a los mares, lagos, al suelo, a las plantas. ¿Y qué pasa? Que está siendo absorbida inclusive por las cadenas tróficas, o sea, por las cadenas alimenticias de los animales, y que finalmente llega a nosotros. Lo que se ha detectado en los últimos estudios e investigaciones es de que se están encontrando microplásticos en diversas especies que nosotros finalmente consumimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que finalmente estos microplásticos llegan a nuestro organismo, generando a la larga graves problemas a la salud. Claro que sí. Liz, esto es importante lo que tú mencionas, ¿no? Este día 3 de julio es importante reflexionar sobre el uso desmedido que se está dando muchas veces a el consumo del plástico de un solo uso, bolsas plásticas, donde que se entregan pues en las tiendas, quizás en los supermercados, usted en el mismo mercado, en las ferias, se entregan bolsas plásticas para llevar de repente pues las compras que uno realiza. Y este es un llamado para cambiar nuestros hábitos de uso, ¿no? Porque estas bolsas plásticas, si bien es cierto, uno termina de usarlas y muchas veces terminan pues digamos en los paisajes, en el campo, en la naturaleza, terminan en los ríos, después terminan en el mar y estamos generando pues una contaminación que afecta no solo a los seres humanos, sino también a diversas especies de nuestro planeta. Un tema crucial es que también en la empresa minera Las Bambas se está haciendo todo un trabajo desde la Gerencia de Medio Ambiente para reducir el uso del plástico. ¿Qué trabajos se están desarrollando en Minera Las Bambas sobre este tema? Sí, mira, yo quería puntualizar también de que si bien es cierto, las instituciones, las organizaciones, las empresas como Las Bambas, generamos diferentes acciones para minimizar el uso de los plásticos. También tenemos una reglamentación, normas legales, que también incentivan a reducir, ¿no?, el uso de y rechazar también el uso minimizar el uso del plástico. El Perú tiene una norma, ¿no?, y la ley 30884, aprobada en diciembre del 2018, que regula el plástico de un solo uso, ¿no?, donde incentiva que estos plásticos no reutilizables, ¿no?, y los recipientes o envases descartables de poliestireno, ¿no?, inclusive el Tecnopor, ¿no?, ya no se utilicen, ¿no? Y que sí es que y también se han impuesto ciertos impuestos, porque si hay empresas, por ejemplo, los centros comerciales, últimamente cuando llegamos nos dicen, no utilices, ¿no? O sea, perdón, te entrego, pero tienes que pagar. O sea, usted se está aplicando este dicho, el que contamina paga, ¿no? Si vas a utilizarlo, este residuo, entonces tienes que pagar un impuesto por el que yo te entregue esta bolsa, ¿no? Entonces, con ese impuesto también se realizan la gestión de esos residuos mismos.
¿no? Pero lo que se debe se debe practicar en adelante es de rechazar este tipo, ¿no? Y utilizarlo solamente si es que es necesario. Nosotros como Minera Las Bambas, más allá, y sí, que también de la normatividad que pueda que hay, ¿no? Nosotros también tenemos un sistema de gestión ambiental que estamos aplicando, una responsabilidad ambiental por cada una de las actividades que realizamos. También realizamos campañas y también tenemos objetivos para cambiar los hábitos de los trabajadores, ¿no? Y también sensibilizarlos a través de diversas charlas que los incentive para realizar la disminución del uso de este plástico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos utilizando bolsas de tela, ¿no? Para entregar nuestros... antes la ropa de trabajo se entregaba en bolsas de plástico para que pueda ser lavado en la lavandería aquí. Ahora no, ahora se utilizan bolsas de tela, ¿no? Para el servicio de lavandería. Hacemos diversas campañas ambientales para reducir el uso de plástico, ¿no? Inclusive les entregamos también bolsas de tela a los trabajadores para que puedan recibir su refrigerio o si hacen algunas compras, pero que también esa práctica las lleven finalmente a sus hogares, ¿no? ¿No? Y que también incentiven esa cultura ambiental a sus hijos, ¿no? Que finalmente ellos son los que nos ven cómo actuamos y replican también esas formas de actuar en su vida, ¿no? Entonces es una forma también de educar no solamente a los trabajadores, sino también esta educación ambiental también a sus familias. Perfecto. Sí, perfecto, Liz, muy bien, importante la información que nos brindas. Y también he sido partícipe y también veo de que ya prácticamente los colaboradores de la empresa minera Las Bambas utilizan su taza en vez de usar vasos descartables. Una forma también de reducir el plástico en la operación minera Las Bambas. Y bueno, también se ha apreciado, Liz, durante algunas actividades que se ha realizado en campañas medioambientales, el uso de los cascos que le utilizan como maceteros, ¿no? Para poder, digamos, colocar plantas y dar vida pues a la naturaleza y ayudar de esta manera también a nuestro medio ambiente. Así es, o sea, dentro de estas campañas que realizamos, incentivamos que ellos también den un nuevo uso, ¿no? Utilicen aquellos plásticos que podemos tener nosotros y que ya no va a ser utilizado, como bien lo decías tú, los cascos, ¿no? También hacemos el tema de la segregación, la separación adecuada de estos residuos plásticos para que luego puedan ser inclusive reciclados, ¿no? Entonces, en cada uno de los productos que recibimos, muchos de ellos son aptos para el reciclaje. Entonces, lo que comentamos es que aquí se segregue, se separen ese tipo de residuos para que luego nosotros, de acuerdo a la disposición final que tenemos con una empresa especializada, se dé un nuevo uso final a ese tipo de material plástico y que no vaya directamente hacia un botadero, finalmente como un residuo no final. Perfecto, Liz. Bueno, ¿cuáles son tus palabras finales y recomendaciones para hacer de este mundo un mundo libre de bolsas de plástico en medida de lo que sea posible? Sí, mira, nosotros como empresa, inicialmente quería decir de que estamos poco a poco también sumándonos a esta tendencia ya clara y real, que es transitar a la economía circular, ¿no? De tener poco a poco también esta visión, ¿no? De que nuestra producción, la gestión misma de cada uno de los residuos que tenga, sea de manera circular y no lineal como se está realizando actualmente. El lineal es producir, usar, desechar. Esa es una práctica que se da con los plásticos y eso es algo que inclusive ya fomentado por el Estado, es algo que ya no debe realizarse, sino que cada una de las empresas debe pensar de que los productos son derivados de residuos, de recursos naturales, materias primas, ¿no? Y que y son finitas, no son no vamos a tenerlas siempre esos recursos. Entonces,
inclusive también gestionar bien estos residuos, ¿no? Ya no hablamos solamente de las 3 R's, ¿no? Reducir, reusar, reciclar. No, ahora hay más R's inclusive, sino que antes reciclar debe ser inclusive la última alternativa que debe darse, ¿no? Ya hablamos de rediseñar, reducir, ¿no? Minimizar la cantidad de recursos consumidos, reutilizar, o sea, no diferentemente desecharlos, sino utilizarlos al máximo, ¿no? Cada uno de los bienes que, inclusive los plásticos que utilizamos, que compramos, ¿no? Repararlos, ¿no? Antes de desecharlos, fijarnos si es que, verlos si es que los podemos reparar para volverlos a utilizar de la misma manera, ¿no? Renovarlos, ¿no? Dar una nueva vida a aquel objeto que tenemos en la casa, recuperarlos, ¿no? Que eso también hacen también algunas empresas. Y por último, mira, ya estamos hablando de con estas 7, que sería la última, reciclar, ¿no? Esos son los 3 objetivos, inclusive, ¿no? De la economía circular. Y yo que les recomendaría, ya de una manera práctica, actualmente, rechazar lo más posible los plásticos, si es que recibirlo solamente, por ejemplo, el tema de las bolsas que estamos hablando, por ejemplo, el tema de los plásticos, en el tema de bolsas, rechazarlas, si es que no las necesitamos, no las recibamos. Llevemos para ello, por ejemplo, las bolsas de tela, ¿no? Que están reutilizables, ¿no? Y de ropa del mercado. No te va a ocupar mucho espacio llevarlos, ¿no? Y generalmente si nos dicen, le pongo las papitas en una bolsita o la zanahoria, no, yo te tengo una bolsa, ¿no? Y si tengo bolsas plásticas en casa, que a veces tenemos muchas, pues entonces llevémoslas para que el señor del mercado de aplicación no nos dé más, ¿no? Si no cuentas con bolsa al momento, pues reutilízalas, como ya decía, ¿no? Si tienes bolsas en casa, reutilízalas, ¿no? Lleva una mochila para guardar las cosas, no compremos más bolsas, por ejemplo, ¿no? Reutilicemos, ¿no? Segreguemos, separemos todos los plásticos para que luego pueda ser utilizado o por alguna empresa que generalmente ellos son los que a veces vemos que hay personas que separan o sacan a veces los plásticos por ejemplo, de los botes de basura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos son pequeños comercializadores que venden a otra empresa. Entonces, si ya se dan cuenta, los residuos también tienen un valor económico. Perfecto. ¿No? Que también es una posibilidad de negocio, inclusive para algunos pequeños empresarios para poder hacer otros productos con los plásticos que reciclan. Claro que sí. Muy bien, te agradecemos, Liz, por el tiempo que nos brindas aquí al informativo Willaricui, y nosotros pues queríamos hacer también dar este espacio para reflexionar sobre nuestros usos y hábitos, en este caso por parte de los ciudadanos, muchas veces en el uso desmedido que se da a las bolsas de plástico. La idea es ahora iniciar todo un cambio de hábitos, todo un cambio de costumbres en el tema de uso de bolsas plásticas. Y ya con la reglamentación también que el gobierno del Perú está dando a través de leyes, como por ejemplo la ley 30884, aprobada en diciembre del 2018, que reglamenta pues el uso también de bolsas de plástico. Por ejemplo, en muchos supermercados se ha dejado de entregar las bolsas de plástico, están promoviendo más de que los clientes lleven sus propias bolsas para hacer sus compras. De la misma manera, también tenemos que tener en cuenta que ir al mercado es mejor ir con tus propias bolsas, comprar los productos y evitar el recibir pues estas pequeñas bolsitas de plástico que a la larga terminan en el mar. Eso es lo que hemos podido ver, ¿no? Porque hay muchas especies marinas que a través pues de diversos documentales los puedes ver sufriendo enrollados en bolsas de plástico, y eso se tiene que terminar. Debemos luchar contra este fenómeno y este mal que nos está quejando en este siglo XXI. Te agradecemos, Liz, por el tiempo que nos brindas. Un abrazo muy grande para ti desde aquí, desde Radio Surfui, la voz de todos. Muchas gracias, encantada de compartir estos temas con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenos días.
7 de la mañana con 49 minutos. El día de hoy, 3 de julio, se está celebrando pues el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y nosotros desde la radio hacemos el llamado a nuestros hermanos allá en Chumbivilcas, en Coyurqui, en Cotabambas, en Grau, en Antabamba, hasta donde estén escuchándonos. Evitemos usar pues las bolsas de plástico. Si usted va a ir al mercado, llévese su bolsita de mercado. Va a ir donde su caserita que le vende, digamos, zanahorias, le vende de repente por ahí sus papitas, ¿no? Evite de que le dé pues un kilito de zanahoria en su bolsa plástica. Dígale ya no necesito, póngalo solamente acá en la bolsa de mercado. Si va a comprar frutita también pues evitemos, lleve aunque sea una bolsa aparte para frutas, ¿no? Porque nos llenamos, si usted se da cuenta, llega a la casa y se llena de bolsas de plástico. Y hay veces no sabe qué hacer con estas bolsas de plástico. En las mañanas usted va a comprar su pan a la tienda, el pan de cada día, ¿no? El pan bendito. Va a comprar usted a la tienda y ¿en qué le dan? En una bolsa plástica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar pues una bolsa de tela para que tengamos nuestra bolsa de pan, ¿no? Y mandar a nuestro niño, porque generalmente los niños son los que van a comprar el pan en la mañanita, o de repente si va la persona mayor a comprar, que agarre la bolsa de pan y vaya a comprar el pan y lo traiga, ¿no? Pero ya pues dejemos de lado el uso de las bolsas plásticas. Estas bolsas plásticas en un determinado momento por el viento son llevados pues a diferentes zonas de pastoreo, son llevados al río, a través del río llegan hasta el mar y estamos generando pues problemas a nuestro ecosistema, problemas a nuestro medio ambiente. Entonces, el día de hoy, Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Ese es el día y hay que reflexionar un poquito. 7:52 minutos. Vámonos de inmediato con otra entrevista importante aquí en Huillaricuy. Hernán Zulca, ¿con quién estamos en la línea telefónica? Bien, amigos, ya estamos en contacto con la nutricionista Charlotte Izquierdo del Centro Médico de Antahuasi para que nos brinde información acerca del tema importante, amigos oyentes, el beneficio del consumo del huevo. Y estamos ya en contacto con Charlotte Izquierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Charlotte. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Charlotte, coméntanos acerca de en este caso del beneficio del consumo de huevo. ¿Qué beneficios nos da a todas las personas el consumo de huevos? Muy buenos días con todos. Muy bien, sí, el día de hoy vamos a hablar del beneficio de consumir huevo y también desmitificar un poco, ¿no? El hecho de que se mencione que a veces el huevo es malo para la salud, que hace mal al hígado o que me puede caer mal. Entonces, vamos a brindar todos los beneficios que me puede dar este alimento. Primero, es uno de los alimentos más nutritivos del mercado, ¿no? Tiene un alto valor nutricional y de gran aceptación por el cuerpo. Recordemos que si nosotros consumimos algún alimento, no vamos a llegar a absorber la totalidad de los nutrientes. Sin embargo, en el caso del huevo, se aprovecha casi el 100% de los nutrientes que contiene. Es un gran aliado para nuestro cuerpo, ya que nos aporta vitaminas, minerales, proteínas, y también no solo para el cuerpo, sino para la mente, ¿no? En todas las etapas de la vida. Primero, es rico en vitaminas y minerales, como les mencionaba, tiene casi todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, ¿no? Que necesita una persona. Se pueden encontrar en el huevo. Las vitaminas más importantes están pues entre la vitamina B12, la vitamina D, la vitamina A, ¿no? La riboflavina, el selenio, el folato, ¿no? Que es tan importante para las personas que están en periodo de gestación, la biotina, el fósforo, el potasio, el sodio, magnesio. Todos esos nutrientes cumplen un rol fundamental dentro de nuestro organismo. Y si no tenemos alguno de ellos, también puede desencadenar algunas enfermedades que afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es importante brindar el huevo, ya que tiene gran cantidad de vitaminas y minerales. También vamos a hablar de las proteínas, ¿no? Son proteínas de altísima calidad, como les mencionaba, se aprovechan en su totalidad,
Más o menos 2 huevos enteros nos proporciona 12 gramos de proteína, que es alrededor de un 20% de lo que nuestro cuerpo necesita durante el día. Entonces imagínense todos los días de la mañana consumir como parte del desayuno, una porción de huevos, sería lo ideal, ¿no? Porque ya estaríamos acaparando gran parte de la proteína de nuestro día. Además, me va a ayudar a formar las defensas, ¿no?, de nuestro cuerpo. También mantiene nuestro sistema nervioso saludable. Así también vamos a hablar de la prevención de enfermedades. ¿Cuál es el beneficio? El huevo contiene abundantes carotenoides, ¿no? Entre ellos, estos son antioxidantes que promueven enfermedades degenerativas visuales como la catarata, ¿no?, la degeneración de la mácula, porque tiene vitamina A. Entonces, es muy importante el consumo para nuestra salud ocular. Luego tenemos también el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque tiene a la colina, ¿no?, que es una vitamina del grupo B que es fundamental para nuestro sistema nervioso central y también para el funcionamiento del hígado. A veces el mito es que el huevo me hace daño al hígado, pero es todo lo contrario. Al contrario, ayuda a que funcione bien. También previene enfermedades del corazón, ¿no? La clara ayuda más bien a que el colesterol se mantenga en regla y promueve que se mantengan altos los niveles de HDL, que son las grasas buenas de nuestro cuerpo, y el colesterol malo se reduzca. Entonces, tratemos de consumir pues el huevo completo porque también ayuda a nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra vista, ¿no? En el caso de las mujeres en periodo de gestación y las que están gestando es fundamental porque tiene el ácido fólico, ¿no? A veces suplementamos o optamos por suplementar, pero en realidad si nosotros comemos una comida balanceada que tenga gran cantidad o buena proporción de huevo, no es necesario, ¿no? Y también va a reducir las enfermedades en el embrión. Como les decía, es un alimento muy completo, entonces va a ayudar al desarrollo del feto. Promueve la masa muscular también, ¿no? Ahora está muy de moda que los jóvenes quieran ganar músculo, estar fuertes, y lo que quieren es hacer, pues, consumir proteínas y estos alimentos, suplementos que son bastante costosos y que en realidad si los dejamos de consumir, lo que va a generar es que yo pierda ese músculo que en teoría he ganado. Entonces, lo ideal sería consumir mayor cantidad de huevos, ya que ese tiene todas las proteínas esenciales, como el triptófano, ¿no?, la lisina, que son fundamentales para el desarrollo y formación de la masa muscular. Y así, bueno, es importante mencionar que el huevo no tiene conservantes, no tiene preservantes, se conserva durante buen tiempo en nuestros hogares, inclusive sin refrigerar. Es un alimento totalmente natural que deberíamos de consumirlo, ¿no? Favorece en el crecimiento de los niños, enviémosles en su lonchera, brindémoslo como parte de su desayuno, en su almuerzo, en su lonche, en su cena, porque va a ayudar a que obtenga la talla adecuada, ¿no? Ya que este es un problema de salud, el tema de la talla baja en el Perú, tratemos de brindar este alimento a nuestros hijos y en nuestras familias porque nos trae numerosos beneficios. Eso sería todo por parte de mi nutrición. Correcto, Charlotte, y bueno, la pregunta ¿es mejor comer, digamos, los huevos crudos o cocidos? Para nada, el huevo se tiene que comer cocido, ya que si lo consumo crudo, tiene un antinutriente que se llama avidina, que al ser sometido al calor se elimina. Entonces lo ideal es cocerlo, ¿no?, que pase por un proceso de cocción para que elimine este antinutriente y pueda ser beneficioso para nuestro cuerpo. Muy buena pregunta. Claro, perfecto, Charlotte. Esto es importante, ¿no? Recomendar a nuestras madres de familia, sobre todo aquí en la provincia de Cotabambas, importante tener en la dieta alimenticia de la familia, pues, el consumo del huevo. Hay muchas veces también, pues, que quizás dejan de consumir, por ejemplo, la yema del huevo. Esto he visto bastante. ¿A qué se debe esto, Charlotte? La yema del huevo tiene el mito del colesterol, pero en realidad esta yema tiene gran cantidad de proteína y de vitaminas y minerales.
Entonces deberíamos de consumirla en su totalidad, el huevo en su totalidad, porque nos va a traer beneficios. Claro, no se debe de dejar la yema. Ya, entonces, este es un mito, esto un mito. De la yema. Así es un mito. Sí, es que bueno, se escuchaba, ¿no? Por ahí que te aumentaba el colesterol en la sangre y se veía pues el de dejar de lado, en este caso, la yema del huevo. Y Charlotte, otra de las preguntas, bueno, por ahí también tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, en nuestra población, eligen entre los huevos, digamos, de gallina criados en casa y los huevos de gallina, bueno, de los pollos o que se han criado de manera enjauladas. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos huevos? Bueno, comentarte que en la actualidad, por ejemplo, los huevos que son criados en granjas son alimentados con harina de pescado. Y la harina de pescado está elaborada a base de estos pescados azules que tienen gran contenido de omega 3. Entonces ya hay estudios, se ha visualizado que estos huevos tienen grasas buenas, tienen omega 3, cosa que antes no se daba, ¿no? Porque la alimentación en las casas o en las granjitas de las casas es una alimentación totalmente distinta. La alimentación de estos huevos ahora prácticamente de granja es con esta harina de pescado que tiene gran cantidad de omega 3. Entonces, en realidad sí se están viendo diferencias, pero positivas, ¿no? A favor. En realidad los nutrientes de este huevo o de los huevos en general es muy beneficioso para el cuerpo y no hay mucha diferencia entre que sea de corral casero, por decirlo así, o de una granja grande. Más bien hay mejoras debido a que el alimento es a base de harina de pescado. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, Charlotte, te agradecemos por el tiempo que nos brindas aquí a Radio Surfuy. Es importante siempre dar esas recomendaciones, consejos a nuestras madres. Muy buenos días, Charlotte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Buenos días. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, olvídese de que la yema va a traerle, la yema del huevo, va a traer el colesterol, ¿ah? Ah, y nos pone en el fondo, ahí nos cambia de fondo Don Chinchilico, ¿ah? Nos pone el colesterol. Olvídese, mamita linda, olvídese, amigo, de que la yema del huevo le va a traer el colesterol. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el consumo del huevo va a aportar a bastantes proteínas para nuestros hermanos, para los consumidores. Así es que a comer huevito. 8:02 aquí en el informativo Bullarico. Y vamos con más información rápidamente aquí en la radio. Nos vamos hasta Tambobamba. Se encuentra con nosotros Aquiles Abarca. Aquiles, muy buenos días. Amigo César, amigo Hernán, muy buenos días. Así es, hoy día aquí en Tambobamba hay lanzamiento e inauguración de los cursos de capacitación técnica del proyecto Mejoramiento del Servicio de Capacitación Técnica Ocupacional para la promoción del empleo en jóvenes con escasos recursos económicos. Aquí en Tambobamba tenemos, por ejemplo, será a las 10 de la mañana en el estadio de Rairoca, es la inauguración. Tenemos módulos, en primer lugar tenemos asistencia en almacén, luego tenemos albañilería, luego tenemos soldadura, instalaciones eléctricas, cocina y otros. Así que quedan invitados pues en su mayoría pues los jóvenes quienes deseen participar en forma gratuita. Organiza la Municipalidad Provincial Cotabambas, Tambobamba estos cursos de capacitación en diferentes módulos que ya en mención. Si alguna en casa en Uracocha, César, Chejarillo, Inacunapac, Sipascunapac, una puncha ahorita canca inaugura con cariño lanzamiento de proyecto de curso de capacitación técnica, para que Chejarillo, Inacuna, Sipascuna, Manata, Jorgenco, pues Tancacho, Paicuna, Bolsillo, Manta, Cheja, gratuidad canca, Cheja, de parte municipalidad de Manta, asiste unanca y ataca unanca, manari que más aliente, hatun ciudad kunaman,
puririta tinguchu ima kay curso kuna técnica chaykuna estudiaqlapas chayraykupi kay Tamobamba llaqtapi kanqariki kay curso de capacitaciones chayman puririnanku, inscribirkunanku, participanankupaq ichapas riki tukuyuspankuqa kankuma riki técnicokuna riki kay asistencia de almacén, albañilería, soldadura, instalaciones eléctricas, cocina, chaykunapi chaypaqmi kunanpuncha Wiraqucha César aparikunqa chunka horas tutamantanta inauguración maypi estadio municipal Rayroqa anchaypi chayllatacha willarikamiman kunan tutamantampi ichaymatacha tapurimayta munashankipus Wiraqucha Hernán Wiraqucha César. Muchas gracias, queremos agradecerle más bien, don Aquiles, muchas gracias por la información, un abrazo muy grande, muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hasta mañana. Vámonos de inmediato con nuestros amigos, en este caso Héctor Costilla está pidiendo la palabra. Vamos a ir a contactarnos en unos instantes. Antes tenemos llamada telefónica. Sí, antes, hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, señores de Radio Sur. Pues les saluda Cleto Chumbilla, de acá del distrito de Chalahuacho. Cleto, buenos días, adelante con la información. Sí, solo por favor regálenme unos minutos en este radio importante, solo para comunicarles, señores periodistas de Radio Surfui, mi persona ha sido juez de paz este periodo. Entonces quiero comunicar a la población del distrito de Chalahuacho, el día 15 de julio está venciendo la resolución del Juzgado de Paz de Chalahuacho. Es por eso quiero comunicar a todas las personas que quieren servir al pueblo o que quieren trabajar, que vayan alistándose. No queremos que estén pensando que no estamos comunicando. Eso sería el comunicado, señores periodistas de Radio Surfui. A ver, don Cleto Chumbilla, solamente para informar o para informarnos bien, usted está permaneciendo en el cargo como juez de paz hasta el 15 de julio. Mi persona, he sido juez de paz y por motivos de las elecciones municipales mi persona ha renunciado. Entonces la resolución es hasta 15 de julio. El 15 de julio termina el servicio del Juzgado de Paz de Chalahuacho. Entonces nuestros hermanos que quieren, hay muchísima gente que están preguntando ¿cuándo va a haber las nuevas elecciones para el Juzgado de Paz? Es por eso estoy aprovechando este medio para comunicar a la población. Perfecto, entonces ya están esperándose las elecciones para el nuevo juez de paz acá en el distrito de Chalahuacho, ¿no? Así es, señor periodista. Estamos esperando la autorización del Poder Judicial de Abancay y para que se lleven las elecciones en nuestro distrito de Chalahuacho. Como usted conoce, en este pueblo, en este distrito, hay demasiados problemas. Ahí entonces es necesario que tengamos un juzgado de paz, un juez de paz, para que pueda apoyar a la población, orientar, encaminar en sus problemas, señor periodista. Perfecto, entonces hacemos eco de su llamado, don Cleto Chumbilla, desde aquí, desde el informativo Bullarico. Y muchas gracias, don Cleto, por la información. Queda usted servido. Muchas gracias, señores periodistas. Que tengan un hermoso día. Buenos días. 8 de la mañana con 9 minutos aquí en el informativo Bullarico y vamos de inmediato a saludar a nuestros amigos que también están a través de las redes sociales. Juana Lunas, buenos días amigos del informativo Bullarico, y nos dice en Radio Surfo y la voz de todos, en especial a César, a Hernán Zulca, tengan un buen inicio de semana. Aide Quispe, buen inicio de semana, saludos desde el distrito de Cotabambas, muchas gracias Aide. También está en sintonía Patricia Cahuana, habla, es cierto, las bolsas de plástico nos están invadiendo. Los municipios en este caso de las diferentes comunas del área del medio ambiente, sobre todo el área medio ambiente, deben poner tachos más en todas las fiestas que se organizan y los guardan pues el lavado y el reuso de las bolsas de plástico. Niels Romero también, Niels Romeo Galloso Coyuri
está en también sintonía. Gracias. Vámonos de inmediato con Héctor Costilla, tiene información a esta hora de la mañana. Héctor, buenos días. Buenos días, señor César, y a todos los oyentes de Radio Surfe en la hora de Huillaricoy. Accidente de tránsito, choque más o menos 8:30 de la mañana. Los alumnos de Cuarde Aymara se retornaban de aquí a sus clases y otros pasajeros han sufrido accidente de tránsito en la empresa Picaflor, han chocado con una camioneta volteando de Apocalza hacia Progreso y otros pasajeros más ocupantes. Un diagnóstico punzo cortante en las cabezas, caras, en mayoría pacientes presentaban policontosos, posiblemente que ha sufrido, que ha ganado sueño, que viene de Abancay y regresa inmediatamente por quitonear a los pasajeros en la ruta. Se hace llamado a todos los conductores de todas las empresas, rutas de Abancay, Cusco, Akira, Arequipa, etcétera, etcétera, que deben manejar solamente por 6 horas. Gracias, no ha suscitado mayores complicaciones, porque en manadas han acudido al establecimiento de salud de Recorconcaca y hemos atendido de inmediatamente. Gracias, ese sería por el momento, señor César. Muchas gracias, don Héctor, por la información. Bueno, lamentable este accidente. Felizmente no hay saldos fatales, son contusos que han sido atendidos pues rápidamente por el personal de salud del centro de Recorconcaca. Muchas gracias, don Héctor, por la información. Buenos días. Ya vine. Está apuradito don Héctor Costilla. Muchas gracias, don Héctor, por la información. Bueno, y a nuestros amigos conductores, por favor, un poquito más de conciencia, un poquito más de, en este caso, pues prudencia. No es pues necesario estar correteando, tampoco pues manejar por demasiadas horas. Hay que tener mucho cuidado. Estamos transportando pasajeros y hay que tener cuidado. Podemos generar accidentes y saldos lamentables en la ruta, ¿no? Entonces, siempre llamado a nuestros hermanos conductores. Desde aquí, desde el informativo Huillaricoy, ustedes están llevando vidas humanas, personas que tienen familias, hermanos, hijos, padres. Así es que evite correr, evite estar haciendo competencia con otra empresa, ¿no? Evite usted también la fatiga, la somnolencia. Tiene que estar pues con todas las condiciones óptimas para poder conducir, sobre todo el conductor. Se ha visto muchos casos en el que, por ejemplo, muchos pasajeros reportan que en el camino pues el conductor está haciéndose vencer por el sueño, y muchas veces ya los pasajeros empiezan a reclamar: y señor conductor, deténgase usted. Si hay algún otro conductor con pericia, que tome las riendas, o si no, descanse, ¿no? Porque no podemos exponerlos pues a nuestros pasajeros, no podemos exponer a que nuestros pasajeros pues pierdan la vida, resulten heridos en los viajes. Y a los dueños de las empresas de transporte, más responsabilidad. No es ganar dinero por ganar, ¿no? Muchas veces pues solo quieren ganar dinero, y ahí tiene que entrar la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a través de los terminales para hacer pues las inspecciones correspondientes, ¿no? A los carros de transporte público que brindan servicio desde Chalhuahuacho hasta Cusco, desde Chalhuahuacho hasta Abancay. Tiene que entrar pues la municipalidad en el terminal terrestre a hacer las inspecciones de que los conductores estén debidamente capacitados, cuenten con las licencias de conducir, ¿no? Que acrediten su experiencia, cuenten también pues con las horas de descanso. Los carros tienen que estar también pues debidamente controlados con las inspecciones técnicas al día, ¿no? El tema de transporte público, transporte interprovincial, no es pues un tema que se deba tomar a la ligera. Esperemos que todo esto pues esté en este caso pues en regla, y nuestra municipalidad provincial de Cotabambas, en convenio con la policía, con las municipalidades distritales, hagan los operativos correspondientes para salvaguardar la vida y la integridad de los pasajeros que se movilizan pues entre Chalhuahuacho Cusco, entre Chalhuahuacho Abancay.
8 con 15 minutos. Vámonos inmediato a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional en la voz de Lisbeth Saldívar. Vámonos a las primeras planas. Lisbeth, muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, inicio de semana y prácticamente, ¿no? Iniciamos también el mes de julio, ya 3 de julio. El saludo para todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Paruro, y tenemos ya con nosotros los principales diarios de circulación regional y nacional para compartir en esta mañana. Y empezamos con el diario El Pregón, como de costumbre, el diario de Apurímac, para esta mañana en su principal titular, buscan el cuerpo de una menor, tragedia en día de esparcimiento. Ayer justamente los bomberos voluntarios de Abancay emprendieron la búsqueda de una niña de 12 años de edad que posiblemente fue arrastrada por la corriente del río Pachachaca. El hecho ocurrió en una playa natural a la altura del peaje de Casinchigua, cuando pues juntamente con la familia la menor disfrutaba de un día de esparcimiento y de pronto pues desapareció la niña a corrientes abajo seguramente, y hasta el momento todavía se sigue buscando el cuerpo de esta niña. Qué terrible para la familia. Por otro lado, en medio de profunda tristeza, familiares y amigos despidieron al médico de salud Chalhuanca. Asimismo, también el diario El Pregón trae para esta mañana nuevas autoridades elegidas. Se trata de Richard Aima Navío, ganó en las elecciones municipales de Caipé. Por otro lado, también tenemos otro diario, El Chasqui, que no ha actualizado su titular para esta mañana, pero nos vamos en todo caso a la región de Cusco con el diario El Sol, que dice para esta mañana: después de haber generado en el mes jubilar de Cusco la importante reactivación económica en la población, con gran éxito y con la entrega de premios, se llevó a cabo la clausura de la Expo Cusco Huancayo 2023. Espectacular, pone el diario El Sol en su titular. Se movilizaron alrededor de 36,000 asistentes, 44% fueron residentes locales y un 31.5% fueron turistas extranjeros. La Plaza Mayor y la Ciudadela de Machu Picchu también fueron uno de los atractivos más visitados de acuerdo al Mincetur en el mes de junio pasado. Por otro lado, también diario El Sol: delito de abuso sexual podría configurar en crimen de menor de edad. Nuevo giro daría investigación en torno a descuartizador. Sigue este tema, ¿no?, de este joven de 17 años que fue pues descuartizado. Mediante resolución ministerial se ratifica que aforo Machu Picchu se mantendrá en 4.044 visitantes por día, no se ha extendido más. Así dice el diario El Sol para esta mañana. También en la parte superior dice que Keiko Fujimori, el 61% de peruanos no votarían por esta lideresa de Fuerza Popular según Ipsos ante una eventual elecciones. Por otro lado, el diario El Cusco, también de esta misma región, anuncia alcalde de Cusco Luis Pantoja y puntualiza que el problema no se soluciona de noche a la mañana. Políticas sostenibles contra la inseguridad ciudadana. Anuncia también que Consejo Municipal rechaza dictamen de ley que prohibirá clausura de locales comerciales que atenten contra la autonomía municipal. El burgomaestre precisa que se está avanzando en inversión y que en el segundo semestre del año se concretarán diversos proyectos. La parte izquierda de este diario también dice: en los próximos días se brindará resultados económicos del certamen exitoso Expo Huancayo 2023, que fue clausurado con premiación a expositores. En la parte superior, 20.160 turistas llegaron en junio, según datos de Mincetur. Precisa que del total de arribos, mayoría fueron turistas extranjeros, y de ellos el 28.1% de Estados Unidos, 16.3% de Brasil, 11.8% de Colombia,
6.5% de Francia, de Argentina y Chile el 5.9% de cada uno y el 3.3% de España. Así ha precisado. También la actividad turística generó un movimiento de más de 33 millones de soles. Cusco, con buenas acciones, disminuyó casos de dengue. Carne de pollo habría generado casos de Guillain-Barré en el Perú. Todavía sigue en proceso de evaluación. Proponen creación de COER Salud para casos de emergencia. Así dice el diario El Cusco para esta mañana. Nos vamos rapidísimo en visita a la región de Arequipa y que dice en su titular principal el diario El Correo: ollas comunes contra la pared. Estas organizaciones se enfrentan a la necesidad de convertirse en comedores populares o autogestionarse para seguir alimentando a las personas más vulnerables. Se termina el apoyo del gobierno y están quedando al aire las ollas comunes. Sigue en prisión, rechazan amnistía a Pedro Castillo. Destacaron pequeños campeones del golf en la ciudad de Arequipa. Eso trae también su principal titular este diario de la región de Arequipa. Nos vamos rapidísimo con los diarios de circulación nacional, siendo 8 de la mañana con 21 minutos. El Comercio: ley sobre colaboración eficaz puede limitar desinvestigación a Castillo. Por lo menos hay 18 colaboraciones eficaces aún en desarrollo que aportan información en las pesquisas realizadas a Pedro Castillo y su entorno. Son unas 200 declaraciones en marcha en casos de corrupción y crimen organizado que corren el riesgo de caerse por esta ley. Mientras tanto, también nos dice el Comercio para esta mañana: atacan con vehículo el domicilio de un alcalde, esto en las afueras de París. Más información, ¿qué más tenemos? Otro diario que ya está en circulación nacional, Gestión, que nos trae para esta mañana. UEFA avanza en nueva metodología para supervisar compromisos sociales. Hay un piloto en 7 unidades productivas, entre las que se encuentran operaciones de Anglo American, UNACEN y Plus Petrol. A fin de año habrá definido ya criterios para un ranking de mineras que cumplen con sus compromisos ambientales. Por otro lado, demanda por oficinas PYME crecerá 8% al cierre del año. Otro diario también que ya está en circulación nacional es La República. Mientras el otro sicario de la banda El Tren de Aragua sigue libre, cómplice del asesino del Sereno, huyó a Chile. El jefe de la DIRNIC general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, informó que Albin Daniel Vargas, quien fue detenido por el delincuente Christopher Fuentes, maldito Cris, está ya en Chile. La fiscal, mientras tanto, provincial María del Socorro Abad Tandazo, quien permitió justamente la liberación de los 2 sicarios, pues fue destituida ya de su cargo y reemplazada por la fiscal Natalia Casadirca. Qué terrible, ¿no? Realmente haber, en este caso, soltado a estos 2 sicarios. El Expreso, ¿qué nos dice? Asalta la mugre, dice así. Alcalde de Miraflores señala que proyecto presentado por Nano Guerra García habría recibido millonario de financiamiento. Buscan impedir que municipios sancionen a los malos empresarios, siempre tapándose, ¿no? La razón que dice: Vizcarra y Del Solar terminarán, dice, tras las rejas como Castillo. Así señala el titular: irán presos por golpistas. Presentarán la denuncia penal por cierre ilegal del Congreso. Esto trata del año 2019. Medida se suma a acusaciones constitucionales interpuestas la semana pasada. El Ministerio Público, mientras tanto, debe iniciar proceso en su contra, señala la Así dice La Razón para esta mañana. Otro diario que también tenemos ya en circulación nacional y entre manos para compartir con ustedes es el diario Perú 21.
Encuesta de Ipsos para Perú 21, el 52% cree que el Congreso gobierna el país y solo el 22% piensa que lo hace Dina Boluarte. ¿Quién manda a quién? Ponen ahí una pregunta. Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es percibido como el mayor aliado político de la presidenta de la República. A los 91 años nos dejó, dice el gran Arturo Woodman. ¿Qué otro diario más tenemos? Entre manos el Correo en su circulación nacional. Magistrada facilitó la huida de los secuaces de Maldito Cris. Burla a los peruanos. Mientras la ciudadanía clama por medidas severas contra la criminalidad, Alvin Daniel Vargas García fugó a Chile y Dani José Marcona, otro compinche del asesino de un sereno en Surco, está no habido. Así terminamos ya con los principales diarios de circulación regional y nacional. Nos despedimos con el peruano, que dice: gobierno prevé cerrar brechas de vacunación, afianzan combate frontal contra la polio y el sarampión. Ministerio de Salud inicia hoy campaña nacional en 12 regiones y en el Cariao, que buscan inmunizar a 2 millones de niños menores de 5 años y así evitar su rebrote de esta peligrosa enfermedad en nuestro país. De esta forma le damos punto final a los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Liz, y gracias por toda la información de los diarios de circulación que traen en sus portadas para el día de hoy. Que tengas un buen inicio de semana, Liz. Un buen inicio de semana. Antes de irme, hago llegar el saludo en este día especial a William Suamán, que está cumpliendo un año más de vida, a la Catedral de Deportes, pues, que siempre está en Radio Surfy todas las mañanas. Un gran abrazo, que pase un bonito día, William Suamán, a la distancia. Correcto, nos sumamos al saludo, Liz. Gracias, Liz, estamos en contacto hasta el día de mañana. Gracias. Sí, un abrazo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 27 minutos y ya aquí nuestro compañero de labores, Gonzalo Wirce, listo y presto con toda la información deportiva. Tiene 3 minutos, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo vamos con las notas deportivas para el día de hoy, lunes 3 de julio? Buenos días, Hernán, buenos días, Liz, buenos días, César, y buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Nos vamos inmediatamente con los resultados de los partidos que se han jugado ayer aquí en nuestra provincia de Cotabamba, porque ya estamos, recuerden, en las semifinales, en las semifinales de la Copa Perú, etapa provincial. Ayer se enfrentó el Club Deportivo Sausama contra el Municipal de Cotabambas, aquí en el estadio Molino Pampa, aquí de Chalhuahuacho, y lamentablemente pues el Club Deportivo Sausama no pudo contra el Municipal de Cotabambas y perdió por 3-1, ¿no? Una pena por el equipo de Sausama. Igualmente también se jugó el partido entre el Unión Surimana versus el Municipal de Chalhuahuacho. Y en esta oportunidad tampoco el equipo de Chalhuahuacho pudo, perdió 2-0. 2 goles le metió el Unión Surimana al Municipal de Chalhuahuacho. Recordemos que estos son los partidos de ida. Este es un cuadrangular que se está jugando, así que vamos a estar muy atentos a los resultados que se vengan posteriormente cuando ya se estén dando los partidos de vuelta. No han tenido mucha suerte los equipos de Chalhuahuacho el día de ayer. Ambos cayeron ante sus similares. Vamos también con noticias de la Liga 1, la tabla de posiciones y todos los encuentros que se jugaron el día de ayer, porque ya se reinició pues la actividad en la Liga 1 Betson y la tabla de posiciones continúa moviéndose, teniendo Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal como los principales protagonistas del torneo Clausura 2023. Hubo muchas sorpresas. El UTC fue el cuadro que abrió los telones de la segunda jornada de la competencia nacional cuando le tocó recibir al Sport Huancayo en el Estadio Héroes de San Ramón, y en esta ecuación las escuadras no se hicieron daño y se repartieron los puntos en el recinto cajamarquino. Alianza Lima se enfrentó
También el día de ayer al Deportivo Municipal en el Estadio Nacional durante la noche, el día sábado, perdón, en un partido que tuvo muchas emociones, por lo que fue parejo el trámite, a pesar de la resistencia del Muni. Los íntimos pues se quedaron con los 3 puntos gracias a un golazo que metió Jesús Castillo. Por su parte, Sporting Cristal, que está viniendo bastante sólido, ganó 2-0 al Unión Comercio en el Estadio Alberto Gallardo con goles de Alejandro Hover, Joao Grimaldo y Gianfranco Chávez. El hecho más resaltante de este partido fue la polémica expulsión de Yoshimar Yotun, quien no va a poder ser tomado en cuenta para el duelo de la próxima fecha, nada más y nada menos frente a Alianza Lima, ¿no? Quiso hacer una vueltita ahí por ahí Yoshimar Yotun y terminó impactando con el codo al jugador del Unión Comercio, y por esto en revisión al VAR el árbitro pues lo expulsó. Y con relación a Universitario Deportes, se va a medir el día de hoy en el Estadio Monumental contra quién, el Alianza Atlético de Sullana, a las 8:30 de la noche. En esta fecha pues Cusco Fútbol Club ha sido el equipo que ha descansado, ¿no? Por lo que son 19 equipos. En el primer lugar van 2 partidos jugados recién, pero igual lo mencionamos, está Sporting Cristal, está Alianza Lima, y son los 2 únicos que están en la punta. Le siguen el Melgar, el Sport Huancayo y el Deportivo Garcilaso con 4 puntos. Recordemos que todavía vamos 2 partidos, así que faltan por ahí algunos a jugar, como es el partido Universitario de Deportes que se enfrenta hoy a la Alianza Atlético Sullana a las 8:30 de la noche. Al fondo de la tabla con 0 puntos está el Alianza Atlético de Sullana, Binacional, César Vallejo, Cantolao, Atlético Grau y Unión Comercio. Esto recién empieza, vamos a ver quién pues se suma o quién se hace del título del torneo clausura para que en los playoffs se enfrenten al Alianza Lima, que ganó el torneo Apertura. Bueno, 8 de la mañana con 32 minutos. Lo he hecho rápido, Hernán Zulca. Parecía rápido. Tiempo extra. Tiempo extra. Rápido, veloz. Mañana vamos a estar conversando con nuestro amigo Elías Farfán, para que nos comente un poco cómo se va a ir desarrollando pues este cuadrangular de la Copa Perú, la etapa provincial. Mañana vamos a estar conectándonos con él para que nos comente y también nos diga qué tal estuvieron los encuentros. Él creo que estuvo ahí a ras de campo, así que mañana Elías Farfán va a estar con nosotros para poder hablar un poco de esta Copa Perú y su etapa provincial. Con nosotros, Hernán, será hasta el día de mañana con mucha más información deportiva, y un saludo también para la Catedral del Deporte. Ajá. Bien, amigos, 8 de la mañana con 12 minutos y no queremos cerrar el programa sin antes de saludar a nuestro compañero de labores, a la Catedral de Deporte, a Williams Guamán, y desde aquí, desde Radio Surfui, le mandamos un saludo afectuoso y caluroso por su onomástico. ¿Cuántos años será? No lo sabemos, esto nos contará en el bloque deportivo seguramente nuestro compañero de labores, Williams Guamán, la Catedral del Deporte. Claro que sí, el día de hoy estadio onomástico, y desde el equipo de Radio Surfui un abrazo muy grande a Williams Guamán. Feliz cumpleaños, Williams, que lo pases de lo mejor allá con la familia. Un abrazo muy grande desde aquí, desde la radio. Todos tus compañeros te estiman, te aprecian bastante, y de verdad que lo pases de lo mejor. Un saludo, un abrazo grandísimo para nuestro amigo. Un abrazo de oso. Un abrazo de oso, obviamente, como debe ser, bien calientito. Un abrazo fraterno para William Guamán, la Catedral de Deporte, que está de cumpleaños. Y bueno, los que los conocen, los que son fans de nuestro amigo William Guamán, pueden también escribir al número de la radio, al WhatsApp, y en la tarde en el programa en vivo estaremos dando lectura. Claro que sí. Y de esta manera nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillarico, y les agradecemos a todos nuestros amigos que están y estuvieron en la sintonía de la radio. Muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana aquí a través de la radio. Un abrazo muy grande. Hasta aquí Huillarico y Tupananchis-Cama. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, nuestro amigo también Gonzalo Huirce, también Henry Borda, y nuestro amigo ahí Lisbeth Saldívar con las primeras planas. Muchísimas gracias por la sintonía. Muy buenos días. Permiso. Tupananchis-Cama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.